La palabra la diputada Dania Tabela. Muchas gracias, señor presidente. Mire, es un proyecto que genera tantas dudas. La primera duda es la urgencia. Tratamiento casi exprés cuando el decreto está vigente y cuando supuestamente, como informaba el presidente de la Comisión de Presupuestos, los beneficiarios del programa están recibiendo religiosamente los reintegros en sus cuentas. Pero además, la segunda pregunta que me hago es, ¿cuál es la motivación por la cual no se puede extender la discusión de algo que queremos proyectar en el tiempo para hacerlo mejor, para asegurarnos que efectivamente esta devolución llegue sobre los productos de la canasta básica, llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, llegue efectivamente a los que eligen entre almorzar o cenar, señor presidente, cada uno de los días de la semana? Mire, la verdad es que si esta ley se aprueba o no hoy en este Congreso, aquellos que ya fueron designados como beneficiarios lo seguirán siendo, al menos mientras esté vigente el decreto. No me imagino que el ministro candidato vaya a dar de baja el decreto luego del 22 de octubre, o salvo que alguno esté pensando en eso, también estaría bueno que lo blanqueemos. Entonces sigo pensando y pienso, ¿es para afectar o condicionar la futura coparticipación de los más de 10 gobernadores que a partir del 10 de diciembre no van a pertenecer al partido oficialista y entonces tendrán que reducir sus posibilidades de pago a los médicos que con el doctor Goyán logramos eximir de la cuarta guardia para que efectivamente pagaran menos ganancias, a los docentes con los cuales estamos tratando de sacar una ley de financiamiento educativo que les mejore los salarios, a las fuerzas de seguridad, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, donde acabamos de crear un montón de tribunales federales para ayudarlos en la lucha contra el narcotráfico. Son todas dudas que aparecen. Pero además estamos en un momento de crisis sin precedente en cualquiera de estas áreas. O también me pregunto, ¿es para vengarse de aquellos gobernadores que durmieron la siesta en la elección PASO? Y entonces así queden más condicionados de las decisiones que puedan tomar de cara al 22 de octubre. Bueno, la verdad es que no me gustan las teorías conspiratorias. Luego de pensar bastante en esto, ¿por qué no pensar en quiénes son los verdaderos rehenes de esta discusión? Que desde mi manera de ver es un debate absurdo, extemporáneo, sin rigurosidad técnica, sin el análisis suficiente, disparatado. Y los verdaderos rehenes son los jubilados, los pensionados, lo decía recién la doctora Ocaña, los desocupados, los trabajadores formales o informales de nuestra economía. Les recuerdo que el 45% de nuestros trabajadores son informales, con lo cual no tienen acceso a ningún tipo de bancarización. Realmente no me imagino cómo les van a devolver el 21% del IVA, sea del bien que sea. A los que han visto, en definitiva, sus salarios y sus ingresos degradarse en el último año por el impuesto más perverso, el impuesto que pagan los más pobres, que es la inflación, que es el que más duele, porque es el que pagan los que menos tienen o aquellos incluso que no tienen nada. Sin embargo, con una indolencia abrumadora, compañeros y compañeras, vemos cómo Insaurralde pasea en el yate, cómo descubrimos una trama trágica de la legislatura bonaerense, donde 7 de cada 10 pibes están por debajo de la línea de pobreza. Un silencio abrumador sobre cómo paramos la inflación en serio, cómo discutimos el gasto público, los subsidios a las empresas públicas, por qué no segmentamos tarifas, por qué tenemos un Estado ineficiente, por qué no mejoramos lo que brinda el Estado, o por qué no evitamos la duplicación de la planta política, como acaba de hacer el gobernador Kicillof en estos años o está haciendo el gobernador saliente de San Luis, que no para de nombrar gente en planta permanente para complicarle apoyo y la gobernabilidad, o la discusión sobre la jubilación de 9, 8, 10, 12 millones de pesos de la señora vicepresidente. Mire, señor presidente, si no damos todas estas discusiones nos quedamos a mitad de camino una vez más.
No porque no encontremos miradas sobre cómo resolver los problemas, sino porque no hay voluntad de resolver los problemas, ni ahora, ni de mañana, ni del futuro. Y eso, señor presidente, es indolencia, es desidia, no es el Estado presente, no es abrazar a los argentinos y a las argentinas. Por eso, un minuto de reflexión, pongámonos a trabajar en serio, con rigurosidad, sin chicanas, con madurez. Pensemos que vivimos momentos de angustia y desesperanza. No pongamos a la Argentina y al futuro de todos al servicio de la coyuntura electoral. Tomemos decisiones responsables, sustentables y con futuro. Porque los derechos, señor presidente, no son coyuntura y no son emergencia. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.